Ahora, si bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática Javier Lazo Mendoza. Él es comunicador social y analista político. Con él vamos a hablar sobre temas de coyuntura, vamos a hablar sobre la consulta popular y el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Gracias por darnos esta entrevista, hermano. Buenos días. Buen día, Jaime. No es darte, es interactuar, ¿no? Y no es una concesión, es una satisfacción. ¿Cómo estás tú? ¿De qué parte del Ecuador eres, Jaime? Porque tienes un conjunto de medios que se agregan ahorita. Hablaste de Jama, de Daule. Sí. ¿De qué parte del país eres? ¿De la costa ecuatoriana eres? Yo soy te cuento, yo me siento guayaquileño porque ya tengo 33, 34 años aquí en Guayaquil. Hasta los 14 años viví en Quevedo, provincia de Los Ríos, esa ciudad que ahora está sumida en la inseguridad y que me da mucha pena, mucha tristeza. Pero nací en Quinindé Esmeraldas, también otra provincia que está sumida en la inseguridad y que está destrozada. Y que bueno, aquí estamos nosotros para intentar de comunicar lo que vive el Ecuador. Es lamentable, mi estimado Javier, toda la situación de cómo amanece el día de hoy la ciudad de Guayaquil y el Ecuador. Es terrible. Bueno, de la tierra del chaulafán en parte, ¿no? Sí. Digo, por Quevedo, ¿no? Que se come rico chaulafán y a un precio bien asequible. Sí, mira tú, lo dices bien porque nuestro país ha amanecido con una serie enseguidilla de atentados, ¿no? Coches bombas, 100 muertos, gasolineras también, qué grave, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Con bombas, por todo lado, no solo Guayaquil o Esmeraldas, sino por todos lados. Y entonces cuando en la consulta se añaden, ayer estuvo el ministro del Interior, Jiménez, con esa cara de yo no fui, se añaden esas 3 preguntas adicionales, como jugando con todos nosotros, pero son muy tramposas, ¿no? Hablan del dinero recuperado de la corrupción y del narcotráfico, con una suerte de extrañamiento, ¿no? Ellos están afuera de todo esto. Es el resto del Ecuador que está metido en la corrupción, ahí está Jiménez, y en el narcotráfico. Y entonces ellos están afuera. Y desde afuera nos preguntan a nosotros que estamos adentro, víctimas de todo esto. Es una trampa, ¿no? Porque ¿qué vas a contestar? Son preguntas obvias, ¿no? Y con esta trampa, ¿no? Nosotros que estamos acá, estamos viendo desde acá lo que está pasando, no es nuestra responsabilidad, ha sido de otros, y le preguntamos a usted, ¿qué hacemos con todo eso? Es una trampa, ¿no? Una brutal trampa. Seguimos en esa secuela que se instauró desde la época del Trujillato, ese señor que lamentablemente se fue sin rendirle cuentas al país, y nos trampearon e hicieron lo que les dio la gana con las instituciones. Pusieron a dedo, el señor Trujillo dijo, yo soy la Constitución, yo estoy por encima de la Constitución, prácticamente yo soy constituyente, sin que nadie le haya dado esas atribuciones. Yo sí recuerdo... Y nombró... Perdón, Javier, que te interrumpa. Yo sí recuerdo cuando Trujillo dijo que él estaba por encima de la Constitución y los medios tradicionales hicieron un mutis. ¿Tú te imaginas si eso lo hubiese dicho Rafael Correa? ¿Qué hubiese pasado? Ay, el escándalo que se hubiese armado es que el sicariato mediático, a propósito de bombas y sicarios que hoy nos rodean, también estamos rodeados por el sicariato mediático, ha hecho también lo que les da la gana, no lo que les parece, sino lo que les da la gana. Boicotean por un lado, bloquean por un lado y blindan por otro.
La época de Lenín Moreno fue la del blindaje mediático y la época actual también es el blindaje mediático. No pasa nada. Se añaden estas tres tramposas preguntas. Claro, quieren tipificar la extorsión, las vacunas, el tráfico. Otra vez, ¿qué vamos a decir? Aplaudamos, van a tipificar, entonces se va a poder perseguir estos crímenes. Como que si no hubiese tipificación en la ley penal ecuatoriana. En fin, a mí me parece que nos siguen tomando el pelo, pero también me parece, Jaime, puede ser que me equivoque del medio a la mitad o totalmente, que esta consulta no se va a hacer, porque el deterioro de este gobierno se acrecienta, ¿no? Es mayor cada día que pase, es mayor. Como decíamos, hoy hemos amanecido en nuestro país con una ola de atentados que no conocíamos, que no nos habían pasado. Ayer o antes de ayer aparecen cuerpos decapitados, colgados de pasos peatonales, con una brutalidad, ¿no? Con una hazaña también desconocida en nuestra sociedad. No hace muchos años decíamos que éramos una isla de paz, claro, en medio de Colombia y Perú, que conocían los horrores del narcotráfico en Colombia, con Escobar, Medellín en Perú, también estaban pasando por los problemas y el combate a Sendero Luminoso y los actos terroristas, y entonces nosotros, fuera de eso, no conocíamos esos actos de poner una bomba terrorista en un lugar en donde victimizas a gente que no tiene nada que ver y que no tiene cómo defenderse. Entonces, estamos en ese momento en el Ecuador y nos quieren hacer una consulta llena de trampas, empezando por la redacción, ¿no? Y yo... Y Javier, y todavía no pierden la esperanza de poner otra pregunta. O sea, no están todas. Es una trampa, es una burla, es un Faltaría juego. una pregunta allí, si usted quiere que el gobierno le dé un bono a los ciudadanos mensual para la gente de escasos recursos económicos. Solo eso le falta. ¿Usted quiere dejar de ser pobre? Es otra pregunta que podríamos poner en la consulta. ¿Qué va a contestar más del 70% de ecuatorianos? Pero la primera pregunta debería de ser: ¿usted quiere que este gobierno continúe? Esa debería ser su primera pregunta para ver qué respondemos las ecuatorianas, los ecuatorianos. Nos siguen trampeando, Jaime, nos siguen trampeando y claro, no van a hacerse cargo. Nos pareció que con el nuevo secretario de Comunicación, este señor Seminario, que he visto que en algunos medios digitales lo alaban, mejor dicho, no es que lo alaban, seamos más serios, digo por el papel que yo juego ahorita, pero se lo reconoce académicamente bien formado, cierto rigor, y entonces la esperanza es que va a cambiar el modelo de comunicación de este gobierno. Y entonces van a dejar de atacar a Rafael Correa, van a dejar de responsabilizar a Rafael Correa casi 6 años después de todo lo que pasa en el Ecuador. Y en la más reciente intervención, o una de las últimas del presidente, en efecto dejó de mencionar a Rafael Correa y parecía que entrábamos en una era distinta de comunicación. También he visto escenarios en donde ponen al presidente rodeado de gente en unas carpas que me recuerdan a otros escenarios, pero había un tipo que sabía comunicar, Rafael Correa, vehementemente, lo que tú quieras, pero era un comunicador que incluso decidió enfrentar a lo que he llamado, siguiendo a otras personas cuando haces lecturas de medios internacionales, lo que he llamado sicariato mediático. También se enfrentaba a eso, pero había alguien que tenía capacidad de comunicación. Hoy no hay ese alguien. Y entonces cuando le construyen un escenario así, creo que no le están haciendo bien, creo que le están haciendo daño. Y entonces, lo de la consulta, yo te reitero, está por verse.
Yo soy escéptico. Yo creo que sigue siendo un juego, sigue siendo cortinas de humo, sigue intentando pasar el rato a ver qué sucede en la sociedad ecuatoriana, pero aún el contexto internacional les plantea unos desafíos que creo que no están en capacidad de responderlos. Si tú me permites, nos saltamos a Brasil, aunque tú eres el Por que supuesto, decide. avancemos. Claro, Vamos con Brasil. mira, ¿Cómo viste Jaime, tú ese triunfo de Lula? Aunque un poco reñido, pero triunfo es triunfo. triunfo es triunfo y una celebración. Yo no oculto que la noche del domingo, yo estaba grabando un programa, Jaime, Ujú, y a los compañeros, cámaras, luces, bla, 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 porque no era un programa, no estaba haciendo palabras sueltas. Mira tú, qué linda imagen, ujú. con esos ríos de gente ahí en Brasil. Me estaban entrevistando a mí, cosa extraña. Pero yo le pregunté a los compañeros, porque yo estaba con el celular, porque ahora puedes poner ahí una radio, chuta, y la entrevista va a empezar y el tema de Brasil se me va a escapar. No, no puedo hacer el seguimiento. Pero apenas terminamos la grabación, un compañero me dice, le tengo una buena noticia. Ganó Lula. Hermano, sentí ganas de salir corriendo, de la alegría, de la euforia. Ganas de gritar. Eh, ganas de gritar, ganas de pegarme un vaso de cerveza, ganas de brindar con alguien. Eh, Fue mi compañera la que me pasó recogiendo, tú la conoces, y, y ella me dice, vámonos a la embajada del Brasil. Este, esta es taruda, mi compañera, yo ya no valía la pena decirle no. Nos enrumbamos hacia la embajada, no había nadie. eh, y entonces, claro, era obvio que no había nadie, ¿no? Habían perdido los representantes de Claro, Bolsonaro han de estar en claro. cargo de la embajada y habían perdido. Así que no tuvimos sino que entre dos, ella y yo, celebrar este triunfo. Y ya después, cuando las aguas se asientan, bajan un poquito, también te entra la preocupación y caben las otras lecturas. Es demasiado lo que obtiene Bolsonaro. Bolsonaro creció 7 millones de votos, Jaime, para la segunda vuelta. Y Lula, 3. Ujú. Claro que para Lula fueron suficientes sobrepasar la mitad, ¿no? Y obtener el tercer mandato como presidente de la República. Pero le vienen días durísimos, porque ese Congreso va a ser de oposición y la mejor manera de oponerse a Lula en su afán de volver a sacar a 30, 40 millones de brasileños de la pobreza, como lo hizo en sus dos mandatos anteriores, el boicot va a ser terrible por parte de ese Congreso. Pero con Lula lo que ha ofrecido también es eso, es devolvernos 15 años atrás, más de 15 años atrás, cuando empezó este camino de abatir estos terribles niveles de pobreza, sacar a 40 millones de 215 millones en total, que es más o menos la población brasileña, es enorme. Y las políticas neoliberales de este señor que es un troglodita, Bolsonaro, va a ser muy duro para Lula, pero las cosas buenas son que, como ya se ha dicho, las 5 o 6 economías más potentes de nuestra región, de la América Latina, no solo del sur, de América Latina, Brasil ahora, la más fuerte, México, Argentina, que ahí disputa con Colombia el cuarto lugar, y yo podría añadir a Chile también, que es una economía mucho más fuerte que la nuestra, están en manos de Progresista. izquierda, progresistas, que hablarán un idioma común entre ellos, que concertarán posiciones frente a determinadas políticas, por supuesto económicas, pero también de derechos humanos. La recuperación de la dignidad, que es un elemento fundamental para nuestros países, recuperar la dignidad, porque este gobierno volvió a cometer otro grave error,
Lo dice Fernando Yepes, que es un embajador profesional, tuvo muchos años de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de nuestro país, llegó a ser viceministro. Él nos cuenta, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país recibió al representante de Bolsonaro la semana previa a las elecciones, la semana pasada, y se comprometieron a un montón de cosas ¿Tú te con los acuerdas? representantes. ¿Tú te acuerdas lo que dijo ese ministro? Que iba a continuar el gobierno de Bolsonaro. Sí, Por eso vino a sí. buscar, Se no la sé juega. qué vino a buscar, votos, no sé qué vino a buscar. Qué barbaridad. Y ahora en el enredo en que van a estar, ¿no? Por supuesto que la Cancillería brasileña es muy profesional, es extremadamente profesional y claro, no va a hacer torpezas la Cancillería brasileña y cuando tenga que reunirse con representantes del gobierno de Ecuador se va a reunir. Por supuesto que se va a reunir, pero no veremos un abrazo como el que se dieron Alberto Fernández Ayer, y Luis Ignacio Lula da Silva ayer. No veremos ese abrazo con un ecuatoriano en como el un hermanos, lado ¿no? y Como sí, verdaderos sí, hermanos, ¿no? fraterno. Y ahí hay una oportunidad que también se abre, porque soñar no cuesta nada, y ojalá que tengamos esa capacidad. Se abre la oportunidad de volver a relanzar UNASUR, en la que Ecuador era la capital de Sudamérica, ¿no? Y que se burlaron por toda esa maravillosa infraestructura construida por Ecuador para desempeñar lo más dignamente el rol de capital de Sudamérica, ¿no? Y para a partir de ahí hablar del Banco del Sur, definir políticas comunitarias comunes en salud, se nos vino la pandemia, así que no era una locura hablar de coordinación de políticas de salud. ¿Te imaginas lo que hubiese sido con un UNASUR fortalecido, cómo hubiésemos podido encarar un conjunto de países el problema de la pandemia, pero nos íbamos a debilitar, a partirnos, a ser uno, y siendo uno nos golpean con mucho más fuerza. Siendo un conjunto podemos defendernos mejor, pero bueno, la llegada de Lula puede ser que nos vuelva a abrir esas puertas, así que a pesar de las lecturas complejas que tiene el triunfo de Lula, porque no esperábamos semejante votación de Bolsonaro, lo que define que hay una ultraderecha que se está preparando, que se ha fortalecido y que como toda buena ultraderecha estará conspirando permanentemente, ¿no?, contra estos gobiernos progresistas con el apoyo, ya sabemos, de qué poderosísimo país que queda mucho más al norte del nuestro y que está al norte de México. Ya sabemos que todo eso pasará, pero también hemos aprendido las lecciones de la historia y tendremos que intentar fortalecer la integración nuestra para pasarnos información, para también hacer inteligentemente contrainteligencia, no para joder a la gente, sino para defendernos frente a los embates que se vienen, que se van a venir. Y entonces Ecuador cada vez más aislado, más solitario. Leía en El País de España, que no lo Si te leo das con cuenta, alegría. Ecuador está cercado por gobiernos progresistas. Perú, Sí, y reconociendo a Guaidó, que Guaidó es una caricatura, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Claro que hubo países de Europa que hicieron lo mismo, pero por pedido de países poderosos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, vamos a estar cada vez más aislados, eh, eh, con esta visión tan miope de las cosas, con un ministro de Finanzas, este señor Arosemena, que vuelve a hablarnos de que tendremos la inversión social más potente de la historia del Ecuador, 15.000 millones de dólares. Cuando desbrozas el asunto y ves que la mayor parte de esa inversión se va a ir en lo que llaman el gasto corriente, aunque ahí hay una posición de ciertos economistas heterodoxos que también incluyen, por el tema de la educación y la salud sobre todo,
que debemos siempre fortalecer en contextos como el nuestro, incluyen sueldos y salarios en el rubro de inversiones también. Ahí hay un debate que se puede dar en términos de una cierta económica, de planes de desarrollo. Sí, se puede discutir también eso. Pero cuando tienes un país, el nuestro, que ya estamos cerrando el año, estamos a 1 de noviembre, ya estamos en noviembre, Jaime, penúltimo mes de este año, que ha sido muy duro, ¿no? Que ha sido muy duro y que ha parecido muy largo en ciertos aspectos. Tienes, como ya sabemos, un bajísimo porcentaje de utilización de los presupuestos. Bajísimo. ¿Por qué ya será estamos eso? En noviembre. Por la perversidad de ir reduciendo el tamaño del Estado, porque la lógica es que tú eres ministro X o ministerio X y te asignaron 100 y apenas utilizaste 16. ¿Qué te va a decir el Ministerio de Finanzas al año siguiente? Te va a decir, señor, yo le di 100 y usted utilizó 16. Quiere decir que 84 usted no los necesitó. Que venga para acá, tráigamelos a mí de vuelta. Pero sí sabes por qué ocurre muchas veces eso. Porque el dinero te lo entregan a mediados de año y ya los proyectos no alcanzas a ocupar todo el recurso. No ejecutas. No puedes. Y si no, y entonces todo esto forma parte de la lógica de reducción del tamaño del Estado. En momentos en que es cada vez más evidente la necesaria presencia del Estado, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Este neoliberalismo se planteó eso desde los años 70 del siglo pasado, y ahora hasta el propio Fukuyama, este japonés que en los 90 presentó un paper que decía que la historia ha llegado a su fin, ahora dice nos equivocamos, necesitamos al Estado. Hay estas fortunas, esta concentración de riqueza en tan pocas manos, que si alguien no regula todo eso, y la pobreza ha crecido. Mira, yo tengo aquí, lamentablemente no ha llegado todavía a las librerías de Ecuador, porque hice el fin de semana un recorrido por librerías, porque andaba buscando unos pocos libros, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos era el de este filósofo surcoreano, Jung-Chul Han, y su más reciente libro se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte. Capitalismo y pulsión de muerte. El capitalismo ha devenido eso, muerte. Y además, esa es la paradoja. Es fulminante, ¿no? Fulminante. ¿Cómo le tiene miedo a la muerte, no? El capitalismo. Y coincide con la etapa de concentración brutal. Entonces, todos estos filósofos ahora están pensando en el punto al que nos ha llevado este capitalismo, este atroz capitalismo, que el neoliberalismo nos dejó inermes, sin armas para defendernos. Entonces, bueno, hay que recuperar al Estado, hay que fortalecer al Estado para controlar todas estas deformaciones, ¿no? Hay otro filósofo francés que tengo interés en él y que acaba de publicar un libro que se llama La era del individualismo tirano. El fin del mundo en común. Y este es un problema también de esta ilusión que hemos tenido de estar hiperinformados, de esto de las redes también. Capitalismo tirano. Me basto yo solito. Ya no necesito al otro. Claro. Ya no hay un común entre nosotros. Y entonces no estamos debilitados. No importa el ser humano, otra vez el capital por encima, pero nosotros haciendo el juego de este capitalismo del rendimiento. Yo puedo ser emprendedor solito, yo puedo valérmelas solo, pero te has vuelto, ese capitalismo es más tirano que cualquiera otro, porque siendo tú tu propio jefe y puedes trabajar a cualquier hora del día, no te das cuenta y estás trabajando hasta las 4 de la mañana. Y la jornada la empezaste a las 6 de la mañana y no tienes a quién reclamarle porque no es un patrón el que te está diciendo eso.
Eres tú el que te ha impuesto esa lógica. Hemos llegado a un mundo tan tirano, ¿no? Con tantas deformaciones, y encima de eso este neoliberalismo nos quiere quitar al Estado. Así que tenemos que recuperar la lucha por fortalecer al Estado. Y claro, la llegada otra vez en tercer mandato de Lula, Hernández en Argentina, Petro en Colombia, en México Andrés Manuel López Obrador. Tengo mucho menos expectativas, no sé, se podría conversar sobre eso en Boric, el presidente de Chile, que lo tienen como ya muy cercado. Las estadísticas están diciendo que tiene apenas un 30% de aceptación en tan poquito tiempo. Pero yo dudo de todos esos datos porque existe y hemos sido víctimas también del sicariato mediático, ¿no? Que prepara sus armas. Mira, en las elecciones de este domingo en Brasil mismo, qué angustiante que era, ¿no? Claro. Porque decidieron votar primero los datos en donde Bolsonaro era más fuerte. Y las primeras horas eran púchicas. Ganó Bolsonaro, qué angustia, ¿no? Y después fueron entrando otros datos, como hacen Hablaban en de todas empate partes. técnico. Claro, y entonces, ¿por qué hacen eso? Estamos a merced todavía de esas grandes redes, de estos grandes medios de comunicación, y Atilio Borón, de Argentina, los califica así: sicariato mediático. Puede sonar muy duro, ¿no? Pero no suena duro lo que nos hacen día a día, Jaime. ¿Por qué nos hemos acostumbrado que lo que hacen ellos, bueno, es la normalidad? No, tenemos que luchar contra esa normalidad que nos ha vuelto a empobrecer, que en el caso ecuatoriano nos tiene indefensos, que seguirán ellos, podrán seguir diciendo ellos que es consecuencia de lo que nos dejaron. Siguen insistiendo porque ahora en No, Quito, pues. aunque tiene la misma caligrafía y se trata de la misma persona, porque si vienes a Quito y te vas al Valle de Cumbayá, en donde ahora es sector de la gente muy rica, están queriendo posicionar otro framing, ¿no? Que es Correa igual a narcotráfico. Correa Claro. negoció con el narcotráfico. Javier, Y por eso... perdón que te interrumpa. Ayer escuchaba una entrevista que le hacía Jimmy Jairala a la alcaldesa de Esmeraldas. Ah, sí. Ella fue prefecta, Lucía Sosa creo que se llama. Y le decía a Jimmy que todo lo que está viviendo el Ecuador es culpa de Correa. Pero nada en contra del gobierno. Por ahí ciertos dardos, pero fue muy tibia. Pero todo lo que vive el Ecuador es culpa de Correa. Yo digo, pero si Correa dejó de gobernar hace casi 6 años, y todo lo que está pasando, no solamente Lucía Sosa, todos los que son anti-progresismo, ¿no? La culpa es de Correa. Y algunos por allí, incluso gente pobre, también se manifiesta de esa manera. O sea, han tratado de convencer a la gente con ese mensaje que todo lo que vive el Ecuador es culpa de Correa. Entonces, ¿quién nos gobierna pues ahora? Mira, ¿quién nos gobierna? Una entelequia, ¿no? Es que esa es la derecha. Sí tienen armadas instituciones que pueden funcionar más allá de quien las ocupe, ¿no? Bueno, eso es clarísimamente así en los Estados Unidos. Hoy se pueden dar el lujo de tener un presidente que incluso es víctima, están diciendo eso, ¿no? De ciertos problemas seniles, ¿no? El otro día se perdió en los jardines de la Casa Blanca el señor Biden, pero Estados Unidos sigue funcionando porque la presidencia de la República es más una institución. Pero no es así en el caso de nuestro país y en muchos contextos latinoamericanos. La impronta del presidente pesa y pesa mucho en las decisiones que toman los gobiernos. Yo también vi a la alcaldesa de Esmeraldas y la vi en otro medio, la vi en Pichincha Universal. Uh-huh. Y ahí más o menos repitió lo que tú estás diciendo, hizo críticas a este gobierno, al gobierno actual, porque parece ser que ella se jugó por apoyar a este gobierno
y se estaba quejando de que este gobierno ha olvidado totalmente a Esmeraldas, que no ha cumplido nada de lo que, de lo que les ofreció, o sea, muy coherente en relación a no cumplir lo que se ofrece. Y sí se quejó en esa entrevista, pero en efecto empezó echándole la culpa a Correa. Son 6 años. Yo vi una entrevista que le hacían a este canciller, bueno, canciller no, ministro de Relaciones Exteriores, Holguín, en la Deutsche Welle, una periodista, creo que por el acento parecía de origen chileno, pero trabajaba para este medio alemán, que se ve en buena parte de este planeta, que tiene emisiones especiales para América Latina, y le preguntan, bueno, ¿y qué van a hacer? Y él empieza diciéndole, bueno, este problema lo hemos heredado del gobierno de Correa. La periodista no se pudo contener. Y le dijo, ya basta. Señores, ustedes son el gobierno. El señor Correa ya dejó hace algunos años de ser presidente. Háganse cargo del país. Tomen responsabilidades. Definan políticas. No sigan mirando por el espejo retrovisor. Háganse cargo, ustedes decidieron ser gobierno y por algo decidieron ser gobierno. Deberían de tener un plan de gobierno y responsabilizarse de su país. Prácticamente le cortó la entrevista, porque la periodista alemana, que no tiene por qué deformarse con esos compromisos que tiene el periodismo ecuatoriano, construyendo todos los días este framing, como llaman en inglés, repitiendo 1000 veces estas frases hechas, ¿no? Como en el famoso debate con Andrés Arauz, el cliché, Andrés, no mientas otra vez, que lo repitieron en ese debate y al día siguiente ya estuvo posicionado, ¿no? Carteles. Aquí hoy están pintas en la calle y te quería decir, en el Valle de Cumbayá, en Puembo, en Tumbaco, de Tumbaco menos, pero en esos valles vive ahora la gente muy rica que ha abandonado ciertas partes de Quito y se va a esos valles produciendo lo que también los gringos llaman gentrificación, a sacar a la gente de donde es, porque ellos se quieren poner ahí. Y ahí hay pintas que hacen esa relación, Correa igual a narcotráfico. Pero tiene la misma caligrafía, es la misma persona que se ha dedicado a hacer esas pintas en la pared. Eso lo recogerán los medios, lo repetirán, claro. Pero volviendo a Brasil, Jaime, no te olvides que este perverso juez, Moro, lo encarceló a Lula. Ellos creyeron y lo condenaron a 9 años y medio de cárcel. Acuérdate que a Lula se le muere su mujer y se le muere el nieto más querido, según dicen algunos periodistas, y no le permitieron siquiera salir a asistir a esas últimas ceremonias, ¿no? Que tienen psicológicamente una importancia enorme, porque tienes que ver que enterraste a este ser querido, ha muerto ese ser querido y tienes que llevar encima ese dolor. Qué fuerte Lula, pero ¿no? Lo reconozco. Qué fuerte Lula. Y quisieron matarlo políticamente. Ese era el interés. Le impidieron participar en las elecciones anteriores. Y a Lula lo mataron. Y vamos a perseguirlo y lo encarcelamos y lo acanallamos. Y mira tú, ganó las elecciones. Margen estrecho, sí, pero ganó las elecciones. En contra de todo el aparato mediático, ¿no? No solamente de Brasil, sino internacional. Y en Brasil es poderosísimo la red Globo, ¿no? Pero ¿sabes qué me llama la atención, Javier? Que la gente que no está en el propio país, que no está en Brasil, que está en Europa, que está en Estados Unidos, esa gente está más pendiente de lo que pasa en su país y está en contra de lo que está pasando en Brasil, en Ecuador. Si tú haces una encuesta de los inmigrantes que viven fuera del Ecuador o los brasileños que viven fuera de Brasil, te vas a dar cuenta que toda esa gente reconoce los logros que tiene el país sin mirar el político que esté de turno. Claro, es que tienen otra perspectiva, ¿no? Están mirando con una mejor visión de todas las cosas, ¿no? Pero bueno, quisieron acabar con Lula y no pudieron. Quizá
todavía en nuestro país no ha llegado el momento en el que empiece a desvelar todo el entramado que han construido, ¿no? El caso Sobornos, ¿no? Empezó siendo arroz verde, todo el juego mediático que ha existido en eso. ¿Y quién no te dice? Ponte a pensar en esto, Jaime. Odebrecht. El Glass está más de 5 años preso, o 5 años, el caso Odebrecht. La justicia ecuatoriana no condenó a Odebrecht, pero fue Odebrecht la corruptora. Y no hemos podido abrir los códigos que nos permitan ver exactamente a quién corrompió Odebrecht. Brasil, el gobierno de Brasil no nos iba a permitir. Digo, claro. Ponte a pensar un segundo, estando Lula en el poder, las cosas cambian y podamos conocer exactamente qué pasó en ese caso. Y por fin podamos, qué sé yo, correr los velos, empezar a ver más pedacitos de la verdad y se les derrumben todas estas estupideces. Y empecemos a construir algo más cercano a lo que verdaderamente sucedió. Y empiecen a desbaratarse todo este montaje, que empiece a desbaratarse todo este montaje. ¿Quién te dice que eso no empiece a pasar también en el Ecuador? Porque en los otros contextos también tomó su tiempo. A Petro le tomó mucho tiempo, ¿no? Poder acceder a la presidencia de la República, porque el bloqueo era brutal también, ¿no? Al final lo logró. Claro, al final lo logró. He visto imágenes de Rafael Correa en México, en Argentina, participando en un montón de encuentros, dando un montón de entrevistas, Javier, presentando libros. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo ves tú el protagonismo de Correa fuera del Ecuador? Lo vemos que se mueve por el mundo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú? El capital político que tiene Correa afuera. Mira, yo me baso, por ejemplo, en un dato que pasó, creo que ya te lo dije, creo que aquí mismo, en tu espacio, los especialistas, Fernando Carrión, que es un pensador quiteño vinculado también a la academia, estuvo en Flaxo, los temas de la ciudad le han interesado desde siempre, y él pasaba el dato de que en Quito hay un 57% de aceptación a Rafael Correa, ¿no? O sea que hay una tendencia como a cambiar un poco las cosas. Es un dato de una encuesta que puede fallar mucho, ¿no? La actividad de Correa es muy intensa y tiene resultados. No sé si tú has visto este documental que la televisión pública mexicana produjo y que ya está circulando en YouTube. A volver, creo que es el título. Se fue a volver. Ya puedes ver eso y puedes escuchar los testimonios de un montón de personas que están fuera del Ecuador, exiliadas, y esto no hubiese sido posible si no se construye un arco de relaciones internacionales con distintas personas, incluso con medios, ¿no? Y entonces, desde esa visión tiene resultados concretos esta actividad de Rafael Correa, ¿no? Que yo no sé de dónde sigue sacando fuerzas, sobre todo morales, ¿no? Porque resiste lo que todos los días el sicariato mediático está encargado de hacer, ¿no? Es incansable, bullying, ¿no? Leerlo en el Twitter bullying todos los días. Correa tiene tanta fuerza, porque las redes sociales llegan un momento que te estresan, y responderle a tanta gente diariamente es una persona que tú te pones a ver, ¿no? Mucha gente debe pensar que alguien le maneja las redes. No, él mismo maneja su Twitter. Por todo lo que escribe. Por la capacidad, claro, por la reacción inmediata, ¿no? Claro. Yo no tengo redes, tú sí tienes, Jaime, ¿no? Yo sí tengo, sí, pero no, yo no activo mucho el tema de mi Twitter. Sí comento de vez en cuando, pero más me estoy pendiente del Twitter de Ecuador en directo, ¿no? Ya. Ahí
te enteras de lo que la gente está opinando de tu medio, que haces con un conjunto de otras personas. Te alimentas de otros medios también, ¿no? Sí, sí. Pero ahora también hay estos aparatos de televisión Android, ¿no? Sí. Que son inteligentes y que te puedes bajar una serie de apps que se han abaratado también. Y ahora puedes ver en televisión YouTube. Y en YouTube te veo a ti y veo a otro montón de noticieros al estilo tuyo, Radio La Calle, Pichincha, lo del Pilluelín, Sin Corbata, Kevin Chalco, televisión, ¿cómo se llama? En blanco y negro, puede ser. Blanco y negro, sí. Sí. O Libertadores TV, es un montón. Mucha gente. Entonces yo ya no necesito, te lo juro, yo no sé cuántos años llevo invicto, sin ver Teleamazonas, sin ver Ecuavisa, sin rendirme ante este discurso que ya lleva tantos años empobreciendo nuestra capacidad de reflexión. Porque también lo que nos quieren es convencer de que la política no sirve, que la política es la corrupción total. Y entonces tú terminas alejándote de la política, diciendo no nos sirve la política. Todos estos políticos son unos corruptos. Y si tú llegas a convencerte de eso, ¿quién ocupa los espacios de decisión importantes en cualquier sociedad? ¿Quién los ocupa? Los banqueros, determinados empresarios, los intereses económicos, y la gente dice, está bien, porque los políticos son corruptos. Y por eso puedes encontrar gente de sectores populares, de barrios marginados, que defienden, marginales, que pueden en un momento dado decir, sí, los políticos son corruptos. Porque todavía hay un sector importante de la población, y en sectores populares más todavía, que se alimenta, desayuna, almuerza y come con esos medios. Y entonces están repitiendo lo que dicen esos medios. Siguen la que tradición. Probablemente si yo hago una encuesta en sectores medios, en sectores vinculados a la academia, en sectores así, yo pregunto, ¿conoce a Jaime de la Cruz? Va a haber un alto porcentaje de gente que va a decir, el de Ecuador en directo, sí, sí lo conozco. Pero tal vez si me voy a sectores muy populares, de barrios muy empobrecidos, y pregunto lo mismo, ¿conoce a Jaime de la Cruz? Te van a decir, ¿quién es? Probablemente. Porque conocen más, siguen conociendo muchísimo más a los anchor, a las cabezas visibles de esos medios. Y pero entonces también están es porque repitiendo... no tienen acceso al internet o no tienen Exacto. cómo comprar un dispositivo. Exacto. No tienen cómo pagar una suscripción mensual, ¿no? Javier, quiero pasarme a otro tema, ¿no? Y me Dale. gustaría que, si puedes responderme lógicamente esta pregunta, ¿cómo ves tú que el Consejo de Participación Ciudadana hace pocos días eligió a un procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, que es accionista del Banco Guayaquil? Yo no sé si hay algún tipo de impedimento, pero no sé hasta qué punto puede ser ético alguien que va a defender los intereses del Estado en un caso como el caso Isaías, que sea vinculado a la banca. Yo lo veo muy mal. Hay conflicto de intereses. Por eso te decía, ¿no? Las preguntas que se añaden, ¿no? Hablan ellos de la corrupción desde afuera, como que si no la tuvieran metida adentro, muy adentro, hasta los tuétanos. Tú habrás leído Mafalda alguna vez, ¿no? Y te habrás reído con algunas cosas, ocurrencias de Mafalda. Quino, el autor de Mafalda. Y él tenía un famoso póster, yo lo tenía en una oficina cuando trabajé hace años en una casa editorial, que decía, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Y cuando tienes sociedades repletas de pobreza y tú sigues amasando fortuna, a mí me parece un acto de corrupción.
Por ¿Cómo eso amasaste cada semejante año que los bancos presentan sus utilidades, que algún banco por allí llega a tener casi 200 millones de dólares en utilidades, eso es producto de que están haciendo harina a mucha gente del pueblo que tiene que pagar los intereses y los servicios bancarios. Entonces, directamente nombrar ya a un representante de la banca en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un acto de Como corrupción. procurador. Como me parece, el procurador, disculpa, procurador. Es que estoy pensando también en Ramiro García, que él en cambio... Quiere ser representante de los afiliados al Seguro Social. Exacto, exacto. ¿Ha exacto. representado a los obreros en algún momento? ¿Ha sido dirigente sindical? Que se lo conozca en una posición de defender a los afiliados del Seguro Social, es la gran pregunta que me hago yo. No, pero ¿sabes a quién claramente se ha defendido? A la fiscal Diana Salazar. A ella ha defendido. Entonces tú ves cómo se van tomando todo. Claro que luego tocará recuperarlo todo, ¿no? Como será la tarea de Lula en Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que se les ha, ya ni se sonrojan, ¿no? Uh-huh. Acaban de nombrar al ministro de Energía después de los escándalos del anterior, Javier Vera. Santos Albite. A Santos Albite, Fernando Santos Albite. Fernando Santos Albite sí, tiene muchísimos años circulando en el sector petrolero, muchísimos años. Desde la época de Febres Cordero. De Bombita. No, antes, incluso con Jaime Roldós. Yo lo recuerdo desde ahí, circulando en el sector petrolero, haciendo una defensa de las transnacionales petroleras. Ese ha sido el rol de Fernando Santos Albite. Debe saber mucho de petróleo porque ha estado muchos años circulando, claro. Pero ¿en qué papel? Ayer precisamente, no sé en qué noticiero de las redes vi una declaración que le hacía a uno de los canales del conglomerado mediático que la actividad petrolera no produce daños, que hay unas piscinas en donde se depositan los residuos líquidos de esa actividad petrolera y que de ahí, asentadas en esa piscina, el tiempo hace que todo eso se evapore sin producirle ningún daño a la naturaleza. Cuando uno ve eso, después de todo el relajo que nos dejó la Chevron, que antes se llamaba Texaco, Chevron Texaco, claro. Y toda la contaminación y todos los problemas gravísimos de salud que dejó esa actividad petrolera por utilizar una tecnología más pobre y por eso más barata. Y lo podían hacer en el Ecuador porque ellos, que son estadounidenses, vaya pues a hacer una explotación petrolera con la tecnología que utilizaron en nuestros países. Ni locos se los van a permitir, porque eso contamina. Y Santos Albite está del lado de esa lógica. Él está del lado de esa lógica. Así que ya veremos. Javier, sobre el mismo caso de Petroecuador y el Ministerio de Energía, ¿cómo ves tú todo ese escándalo de venta de cargos públicos dentro de Petroecuador y que hasta el momento todavía no hay una persona que sea culpable de todo lo que ha ocurrido? Se han dado allanamientos, ciertas vinculaciones, pero todo es tibio. Pero al mismo tiempo que salta este escándalo, sacan otra noticia del señor Nielsen, que se ha entregado a la justicia americana, que está dispuesto a contarlo todo. Todo esto lo crean con el propósito tal vez de hacer una cortina de humo y tapar el escándalo que está ocurriendo dentro de este gobierno, aunque el presidente de la República, tu hermano, hace poco dijo que en su gobierno no hay un solo escándalo de corrupción. Habla de que es un gobierno inmaculado. Pero bueno, ya nadie puede creer eso, ¿no? Y este es el problema de comunicación que ellos seguirán teniendo, ¿no? Mira, si hubiese pasado la milésima parte de lo que había pasado con los cargos en Petroecuador y todo este sistema de cobrar por esos cargos, oye, sería titular, en época de Correa, sería titular de primera página
en todos los periódicos, así abrirían todos los noticieros de todo ese sicariato mediático, pero aquí no. Aquí ya se fue el señor que fue ministro de Energía, Vera, y ya pues El señor empecemos Pons, a echar, claro, claro, y los empezamos secretarios enseguida, honoren. claro, y echan tierra enseguida. Se dedican a enterrar todo esto y a ver si nos olvidamos. Hay las redes, hay programas como el tuyo y otros más que todavía no alcanzan. Yo sostengo que todavía no alcanzan. No sé qué tú piensas, tú y tu equipo, tú y tu gente. Tú estás todos los días haciendo este noticiero. Sí. Yo estoy 1 o 2 veces a la semana y yo digo, no les hago ni cosquillas, por mucho que traigas a gente que nos ayude a hacer otras lecturas para zafarnos de ese enredo en el que nos tienen metidos, no de esa ilusión de la información disque total. No, señor. No, nos siguen engañando, nos siguen mintiendo y por otro lado nos intoxican, porque luego no sabemos qué hacer con tanta Claro, la gente no sabe discernir, ¿no?, lo que está, lo que nos presentan. Eso es evidente. Claro, entonces, yo tengo que ver todos los días lo que dicen los medios tradicionales, porque hay que enterarse, aunque es estresante, ¿no? Estar monitoreando todos los medios es bastante estresante y no alcanzas a monitorear todo, ¿no? Es terrible, ¿no? Te iba a preguntar, Javier, ya en la recta final de este diálogo, esta entrevista, ojalá que se vuelva todos los meses, por lo menos una vez, para conversar con Javier Lazo, y te lo propongo, Javier, por lo menos una vez al mes, a ver si me puedes dar un conversatorio con Javier Lazo. Yo insisto que no te doy, no te doy, no es una concesión graciosa, no es que yo te doy, no me pongo en esa posición, invito, Jaime. Sí, porque esto es más bien fraterno, aunque no vamos a hacernos los tontos, no nos podemos hacer los tontos y no podemos tampoco repletarnos de insultos, ¿no? Claro. Que ese es el otro problema que hoy vivimos, Jaime, ¿no? Porque ahora, tú a través del Twitter pones un tweet, hay un límite de palabras, ¿no? Claro. Y quieres participar, y como no puedes, no hay el común, no estamos viéndonos a la cara, y escucho a alguien, y yo solo tengo, ¿qué?, 250 palabras para responder. Entonces apelo a la agresión y al insulto. Y ya me quedo tranquilo. Yo ya hice política, ya participé. Son caracteres. Lo insulté. Javier. O caracteres, perdón, no sí. Palabras, caracteres. Ya lo insulté. Ya hice lo que yo tenía que hacer. Y nos hemos acostumbrado ahora a eso. Al odio, al insulto, a la bajeza, a la miseria humana, ¿no? Y entonces yo digo, seamos muy fraternos en estos espacios, evidentemente que sí, pero esa actitud fraterna de respeto profundo no quiere decir que nos vamos a hacer los tontos, todo lo contrario. Con mucho respeto vamos a decir lo que tenemos que decir, a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Así tiene que ser. Así que no es darte. Si quieres convocarme una vez al mes, bueno, tendríamos que hacer otro tipo de acuerdos, Jaime. Estoy vacilándote un poquito. Javier, ¿cómo ves tú la posición del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que puso una renuncia con piola? Puso una renuncia con piola, se despidió, hasta tal fecha estoy en la Comisión de Fiscalización, y después regresa y dice, suelto de huesos, dice, estoy aquí nuevamente porque el presidente Guillermo Lasso me lo pidió que me quede. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el presidente le ha pedido que se quede. O sea, quien tiene que fiscalizar al gobierno, por orden del presidente decidió quedarse. Y que casi no ha fiscalizado a este gobierno. Están acostumbrados a cualquier cosa, hermano. Acuérdate de Carrillo. A propósito de eso, están queriendo enterrar y ya llevan algunas paladas encima el caso de María Belén Bernal Otavalo, ¿no?
va a ser muy doloroso, sigue siendo muy doloroso y va a ser muy triste y muy doloroso para la historia de nuestro país. A Febres Cordero lo conocemos como aquel que desapareció a los hermanos Restrepo, ¿no? Y no es que con eso decimos que físicamente Febres Cordero los desapareció, pero una de las canalladas de ese gobierno fue no permitir que nosotros conozcamos la verdad. A este gobierno lo vamos a pasar a conocer en la historia como el gobierno que dejó impune el crimen de María Belén Bernal Otavalo. Entonces, se me vino a la cabeza esto porque lo que te quería era recuperar la figura, no para regodearnos y para goce, de Carrillo, el ministro del Interior. Acuérdate cómo empezó él. Él empezó diciendo suelto de lengua, a mí no me ha puesto en este cargo María Paula Romo. Yo no lo he heredado por sugerencias de María Paula Romo. A mí me puso en este cargo la Embajada de los Estados Unidos. Lo dijo. Y no pasó nada. ¿Qué significa eso? Que reconozcas que la embajada te pone en un ministerio tan crítico para la marcha diaria de una sociedad, la embajada de los Estados Unidos. Y el tipo le parecía bien. Esto era un logro. Yo estoy aquí por los méritos que tengo y que me los reconoce la embajada de los Estados Unidos. Así que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que renunció y que retornó diciendo que me pidió el presidente que vuelva, copia esta actitud muy cínica, sin sangre en la cara. Pero yo me pregunto, la amenaza de renuncia, ¿para qué le habrá servido? ¿Para chantajear a quién? ¿Habrá usado eso como un recurso para pasarle cuentas a alguien? A mí no me extrañaría, ¿no? Como pasa con otros medios, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con La Posta, ¿no? Que también de un día a otro nos despertamos y la encontramos haciendo denuncias, recibiendo información súper sensible y que la utilizan. ¿Quién les pasa esa información? ¿Quién les pasa? ¿Cuál es la red de conexiones que tienen? ¿Con quiénes nomás? Qué sórdido, ¿no? Qué sórdido ambiente que es ese, ¿no? Y en esa sordidez puedes diseñar cualquier política de comunicación, sin responsabilidades éticas, sin capacidad de publicar una suerte de guía, ¿no? A mí, editorialmente, en lo que hacemos en comunicación, nos guía esto. A esto aspiramos. Esos medios tienen la guía más fuerte, es el rendimiento económico, porque como dice este pensador francés o el surcoreano, el francés es Eric Sadin. Estamos en el capitalismo del rendimiento, pues, hermano. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, estamos pensando qué más podemos hacer. Y todo el mundo piensa en cuánto dinero tener, ¿no? Claro, ¿cuánto voy a ganar haciendo tanto trabajo? Sacándome la madre. Todo es el dinero. Sin pensar exacto. En la felicidad. Entonces, sin pensar en ti mismo. Claro. Darte aire, darte espacio, darte tiempo libre, para hermano, compartir. Para compartir y para realizarte, para acceder a una buena novela, irte a ver, yo que sé, un concierto, o irte a pegar unas cervezas con tus panas del barrio. Claro. Yo creo que es así, Javier. Lo más importante es compartir con un amigo que de repente no lo has visto mucho tiempo, sentarte, invitarlo a comer o compartir una taza de café. Y sin este aparato, ¿no? Y sin el teléfono. Que lo tienes aquí y mientras estás con tu amigo lo tienes prendido y estás respondiendo correos, estás organizando esta... No, pues hermano, date tiempo. Deja de ser esclavo de esta sociedad del rendimiento. Y eres esclavo a pesar de tus capacidades intelectuales. Has estudiado, tienes títulos de posgrado, pero este capitalismo del rendimiento te ha metido en ese lugar oscuro, te ha esclavizado
y tú estás de acuerdo con esa esclavitud, yo no puedo decir feliz, estás solo de acuerdo. Y andas a 1000 por hora. Por eso también es llamada la sociedad del cansancio. Lo dice Han, este filósofo surcoreano. Estamos viviendo la era del cansancio. Vivimos cansados. Y esto es una estupidez. Esta es otra de las trampas del capitalismo. Javier, te hago la última pregunta. ¿Tú crees que el presidente de la República está enterado de todo lo que pasa en su gobierno? No lo sé, hermano. Mira, lo que yo lamento, porque tú dijiste esto, hermano, y ya todo el mundo lo sabe. Dijiste hace poquito, ¿no? El presidente de la República, tu hermano. Ya lo sabes, ya también creo que todo el mundo lo sabe. Tengo muchísimos años sin contacto con él, sin pelea personal, porque no se trata de una bronca personal, aunque hay mucha gente que quiera algún día, perdón que interrumpa, si algún día te llama él a pedir un consejo, ¿qué le dirías tú? Es que eso no voy a poder hacer porque no me va a llamar. Pero si se diese el caso, ahorita que es presidente. Yo creo que sería capaz, dependiendo de su tono, dependiendo de las palabras que utilice, porque eso van a determinar el grado de sinceridad con el que me llamaría, porque si él me llama y sabiendo cuál es mi tendencia, él sabe de antemano qué consejo le puedo dar. No exactamente por el tema, porque no lo sabría, pero sí visión ideológica, pero sí por el punto en el que estoy parado y desde ese punto cuál sería la lectura que yo haría de cualquier tema que me llame a preguntar y, como tú dices, un consejo. Él sabe que mi consejo va a estar muy por fuera de todo lo que hoy le rodea. Y entonces por eso digo, no sé si me llame. No por antipatías personales, porque nunca tuvimos una agresión verbal. Sí hubo ahí una cartita media torpe, que bueno, eso se puede botar al tacho de las emociones, de lo que no sirve. Y más allá de eso no ha habido insultos, agresiones irreparables, no ha habido unas actitudes, ya lo sabes, pero a lo que yo quería ir es que está enterado de todo lo que pasa. A mí la enorme pena, humano biológico que soy, que tengo, es verlo deteriorado físicamente. Esa es la enorme pena que sí tengo. Eso sí me da pena. Yo siento que a veces el dolor físico que lo rodea debe de ser muy insoportable, ¿no? Y eso sí da mucha pena. Y creo que ese dolor físico real, ese menoscabo de la salud, porque yo debo de decirte, lo he dicho en otros escenarios, era un buen estudiante de colegio, no intentó, creo que estudió 2 años en la universidad, y aquí en la Católica de Quito, quiso ser economista, pero abandonó eso. Era buen estudiante, se graduó en el San José y creo que fue escolta del abanderado. Y eso no se logra así porque sí. Era un buen trabajador, también tengo que reconocer. Trabajaba duro, pero no tenía el menoscabo físico que hoy tiene. Y esa precariedad física sí te condiciona, te impide ese don de la ubicuidad que adquiere casi todo presidente, ¿no? Porque amaneces en Cuenca, al mediodía te vas para Esmeraldas y en la noche estás encarando un tema que se te presentó en la Tacunga. Y esos cambios de clima son agotadores. Son muy fuertes. Subida, bajadas, somos un país del llano y de la altura, de la selva y de las islas, y para eso tienes que tener un estado físico muy bueno. Y eso, desde esa perspectiva, no sé si está enterado de todo lo que pasa. No lo sé, porque si me lo planteabas hace 20 años, sí puede ser que esté enterado porque hubiese tenido
la reserva física que semejante trabajo demanda, ¿no? Un trabajo que si trabajas 16 horas al día no lo puedes presentar como algo extraordinario. La gente se encogerá de hombros y te dirá, ya, pues eres el presidente de la República. Te tienes que sacar la madre para cumplir con el país. No es nada extraordinario. Los presidentes un poco vagos y afectados en la salud, que también le pasó a Maguad, acuérdate. Claro. Maguad tuvo ese derrame estando en Barcelona, creo, en un encuentro. Era alcalde, si no me equivoco, en ese tiempo. Era alcalde, pero ya estaba posicionado como el más opcionado para presidente de la República. Y ya estaba rodeado de ambiciosos que le decían, tú vas a ser el presidente. Y cuando regresa de Barcelona, yo estoy casi seguro que él habrá dicho, no puedo en estas condiciones. Tengo que recuperarme. Estoy mal físicamente. ¿Y qué pasaba con Maguad? Que necesitaba mucho tiempo, tratamiento, para ir superando su problema. ¿Qué pasaba con Lenín Moreno? Mucho tiempo también para atender su tema de salud. Y yo no sé si pase lo mismo con Guillermo Lasso, pero lo que sí veo es su deterioro físico, que no me alegra, me entristece, me da mucha pena. Y a pesar de los pesares y a pesar de todo, cuando él se fue a Estados Unidos a hacerse la primera intervención, después de la mala práctica médica que tuvo en España, con el accidente en el camino de Santiago de Compostela, donde se quebró tibia y peroné, y ahí le hicieron una mala práctica médica y le pincharon un nervio en la columna, y él es diabético, y entonces es muy compleja la recuperación en esos temas. Cuando él se fue a la primera operación en Estados Unidos, en uno de esos hospitales de altísima tecnología, que te opera prácticamente un robot, porque son operaciones menos que milímetro, que no puede fallar, ¿no? Yo lo llamé. Estaba con otro hermano mío, Pepe se llama, José, y yo llamé a Pepe, sé que estás ahí al lado, oye, mañana es la operación, quisiera desearle la mejor de las suertes. Ya no nos hablábamos, pero eso había que archivar y botar, por supuesto, al baúl de las penosas pasiones, ¿no? Votar, eso es votarlo. Y lo llamé para desearle la mejor de la suerte, que salga lo mejor posible de esa operación. No me atendió, no quiso recibir mis parabienes. Pero bueno, esto es lo que hay. Intentaste hacerlo, ¿no? Sí, pero no porque soy buenito necesariamente, ¿no? No, también se te agolpan una serie de emociones y recuerdos que has compartido, ¿no? Empezando por mi padre y por mi madre. Por supuesto. Si siempre piensas en ellos y dices, bueno, ¿qué hubiese querido mi padre o qué hubiese querido mi madre en una circunstancia así? Esto hubiese querido. Llámalo, exprésale tu solidaridad. Ok, lo voy a hacer. No estaban físicamente mis padres, ya se habían ido. Pero esto es lo que hay, esta es la realidad. Entonces, no me solazo, no me alegra, me da muchísima pena su deterioro físico, ¿no? Y ese deterioro físico probablemente, no estoy seguro, probablemente le impide estar en todos lados, al mismo tiempo, como tiene que estar un presidente que está comprometido con los objetivos de la sociedad, cualquiera que estos sean, porque no tiene que ser solo de izquierda para reconocer que ha hecho un buen trabajo. Ten cualquier idea de poder, ten cualquier proyecto y llévalo a la práctica. Haz todo lo posible para ponerlo en marcha. Me temo que la salud física de mi hermano no se lo permite. Es una especulación. Yo también pienso lo mismo, que podría ser eso. Que solo me sirve para reafirmar, aunque mucha gente no lo entienda, y tampoco me estoy queriendo salvar frente a los que me insultan. Me importa muy poco esos insultos, no porque no me importan esa gente, sino por la calidad de su comunicación. Es muy penosa. Solo viven del insulto. Solo viven de los 250 caracteres del Twitter. Y eso es muy penoso. Eso es muy penoso. Entonces no me importa
porque los desprecio, sino porque han construido una pésima comunicación. Entonces, no estoy haciéndolo por ellos, estoy haciéndolo por lo más profundo, ¿no? Que sí, que solo lo siento yo y que ni siquiera tú lo puedes sentir con todo el cariño y el respeto que te tengo, ¿no? Porque estoy cargado, tengo unas cosas atávicas también, ¿no? Pero yo, por encima del atavismo, también tengo que decir que la cuestión ideológica pesa y pesa mucho, y que sí puedo hacer diferenciaciones de lo atávico y de lo ideológico, y que la mayor parte de los pronunciamientos que he tenido a lo largo de estos casi 6 años, porque incluyo ahí a Moreno, o los atavismos con Moreno eran casi cero, me permiten desprenderme y decir, chuta, yo aspiro a que gane Lula, y ganó Lula. Yo aspiro a que gane Boric, y ganó Boric. Yo aspiro a que gane Petro, y ganó Petro. Yo aspiro a que gane Fernández, y ganó Fernández. Yo aspiro a que gane López Obrador, y ganó López Obrador. El tema de Honduras lo seguí muchísimo menos. Yo aspiraría, Javier, que Pepe Mujica tuviese unos cuantos años menos y que vuelva a ser candidato a presidente de Uruguay. Sí, ya está un poco, ya Pepe él mismo dice que ha quedado ya está esperando el momento final y está solo para tener buenas conversaciones. Pero en estas aspiraciones que se nos han cumplido, estamos felices y no podemos ser miserables. Lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, le toca a un conjunto de otros buenos comunicadores a los que también sigo, es para recuperar proyectos que trabajen por los pobres de nuestro país. No podemos seguir viviendo con ese paisaje, sobre todo urbano, de mucha pobreza y mucha miseria material. Ese es el punto, hermano. Javier, se va a dar un seminario internacional por el caso Sobornos. Ya esto como para despedida del programa. Este seminario será el 11 de noviembre del presente mes. Bueno, de noviembre estamos hablando. Acá en la ciudad de Guayaquil, donde vendrá un gran expositor, Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la UBA. Tú creo que vas a venir a Guayaquil, me imagino, a ese seminario. Zaffaroni tuve el privilegio de conversar con él a través de palabras sueltas, si me lo permites. Sí, por supuesto. Y en efecto es de un altísimo nivel Zaffaroni. Estudiantes, gente que le interesa mucho sobre todo el derecho penal, fuente obligatoria para mejorar sus conocimientos es Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero también tengo entendido que viene Baltasar Garzón, ¿o tienes algún dato que dice que ya no viene Baltasar Garzón? Ese seminario internacional... Te voy a leer parte del comunicado. Los conferencistas participantes ofrecerán charlas magistrales y entre los que intervendrán se encuentran el jurista español Baltasar Garzón, abogado experto en derechos humanos, el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y la abogada litigante ecuatoriana Vanessa Zavala Fonseca, socia de García y Partners, abogados. Los ejes temáticos a desarrollarse incluyen el alcance, proyecciones y limitaciones de los principios iura novit, curia, y de congruencia argumentativa, el análisis y discusión de los criterios de valoración de la prueba en el proceso, la aplicación del concepto de autoría mediata y cooperación eficaz en el caso concreto y sus implicaciones de futuro, y finalmente el debate sobre las implicaciones del derecho a un juicio justo y el reconocimiento a las garantías judiciales que se derivan del marco nacional e internacional. Seminario Internacional sobre el caso Sobornos es un evento académico que va dirigido a estudiantes de Derecho, decanos y profesores de Derecho, abogados, periodistas y administradores de justicia. Esto será el viernes 11 de noviembre en el Hotel Oro Verde,
Salón Gran Oro Verde, Guayaquil, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Así que... En principio, sí, en principio, Jaime, es la misma información que yo recibí. Sí, yo he golpeado estoy en fila. Yo ya le expresé a los organizadores, he conversado con Fausto Jarrín, por ejemplo, que forma parte del equipo de abogados de Rafael Correa, que me den chance para hacer una entrevista con Baltasar Garzón y Eugenio Raúl Zaffaroni, ahí en el mismo Hotel Oro Verde, tipo 4 de la tarde, ¿no? Sí. Así que estoy en línea, han quedado en contestarme. Yo me tengo que ir desde Quito a Guayaquil, vivo en Quito, y si me dicen que sí, pues salgo y tengo hecho una reserva de avión y tengo hecho una reserva de hotel. Que estoy esperando, yo le he dicho a los organizadores, tienes que avisarme hasta hoy martes en la tarde, para confirmarle a la agencia que me emitan el ticket y confirmarle al hotel que me confirmen, confirmarle al hotel que me confirmen, confirmarle al hotel el día que voy, porque yo pienso ir el jueves 10 en la noche. Ahí nos veremos. Asistir al seminario, ahí nos veremos, en el hotel. Digo, ahí habrá espacio para charlar y ahí sí tal vez tomarnos esa cervecita que estamos amenazando Está pendiente con tomarnos, ¿no? Sí, pero una sola para no emborracharse, pues. ¿no? Y un café. Al día siguiente, y un café si es que es necesario. Y entonces tengo toda esa intención. Yo pienso irme a Guayaquil el jueves 10, asistir al seminario, ver lo que dice Zaffaroni, ver lo que dice Garzón, ver lo que dice la abogada ecuatoriana, que acaba de escapar el nombre, y estar listo para ojalá poder hacer una conversación ahí mismo en un salón del Hotel Oro Verde con Zaffaroni y Baltasar Garzón. A Baltasar Garzón sí lo entrevisté también. Acuérdate que él era parte, no sé si sigue haciéndolo, del equipo de abogados de Julian Assange, ¿no? Y él venía del Ecuador porque nosotros le habíamos dado refugio, ¿no? Asilo, y que fue otra de las canalladas de Lenín Moreno, violar nuestro propio territorio, permitir él suscitar que unas fuerzas extranjeras violen nuestro territorio y se lo lleven a Julian Assange. Traición de las traiciones, pérdida de todas las nociones de soberanía y miserable. Entonces hemos estado acostumbrados a eso. No hay dignidad, no hay soberanía. Diga, patrón, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, ojalá que pueda estar en Guayaquil, si me confirman. Yo ya pedí la posibilidad de esas conversaciones, pero a veces los organizadores también son muy difíciles y también depende de cuál es el itinerario. Exacto. No sé si pensarán regresarse el viernes, Garzón, Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni, a Garzón fue hace años que lo entrevisté, así que ya me he olvidado un poco el contenido de la conversación. Zaffaroni lo entrevistaste hace poco. Hace poco. Y Zaffaroni tiene una idea de Ecuador muy amena a través de Velasco Ibarra, ¿sabes? Sí. El padre de Zaffaroni fue muy amigo de Velasco Ibarra. Contó en tu programa, porque él fue amigo de Velasco. Claro, y él destaca eso, que la mujer de Velasco Ibarra estaba en Argentina, se había ido después del golpe. Primero él se dio un autogolpe y luego los militares le dan un golpe. Y él dice, ¿cómo muere la mujer de Velasco Ibarra? Doña Estela Parral, creo que era, o ¿cómo era el nombre? Parral el apellido, sí. Corina del Parral. No me confunda porque... Sí, Corina, porque Estela es la hermana que vivía también en Ecuador, atropellada por un auto bajándose de un bus. En Buenos Aires. En Buenos Aires, dice Zaffaroni. Un personaje que fue 5 veces presidente de un país, su mujer anda en bus. No tiene un auto, no tiene un chofer y muere por eso. Entonces él dice, chuta, estamos ante un personaje muy especial. Cuando tú dices eso, Ibarra. El otro día veía unas imágenes de Correa pedaleando en donde vive, en Bélgica. Ajá. Sí, claro. Claro, tampoco lo conocemos, pero ellos dicen que se llevaron 70.000 millones de dólares, ¿no?
¿Dónde la tienen, dónde tienen escondida la plata? Pues, ¿no? Oye, qué barbaridad. Me gustaría esta charla nuevamente, Javier. ¿Sabes qué? Solo lo termino. ¿Sí? A propósito de los 70.000 millones de dólares. Porque vi a Alondra Santiago, que también probablemente has visto algún programa de ella, Sí, ¿no? la he visto, claro. Ella entrevistó a Leonidas Giza y a pesar de todas las distancias, encuentros y desencuentros, aunque veo señales tendenciales al encuentro, precisamente porque Leonidas Giza, con esa mayor capacidad, incluso intelectual que tiene, como dirigente de la CONAIE, Leonidas Giza decía, a propósito de los 70.000 millones de dólares, dice, absurdo, si hubiese caído la dolarización, no tendríamos dolarización si hubiese pasado una cosa así. O sea, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Ese es el discurso que crearon, pues. Javier, en algún momento yo escuché a un periodista que decía al aire, se han llevado 300.000 millones de dólares, pero así suelto de huesos. Yo decía, ¿dónde es que estoy yo? No, pensaba que estaba soñando, pero estaba escuchándolo. Una barbaridad, es una barbaridad. Yo te quería terminar, por lo menos por mi lado, decir que con Zaffaroni, que fue una charla amena, y me habló lo de Velasco, y es verdad, si describes a Velasco Ibarra lo tienes que imaginar como un asceta, ¿no? Un tipo que la cuestión material no le interesaba para nada, y eso explica en la relativa pobreza en que vivía, pero también, yo no se lo dije a Zaffaroni porque no le iba a amargar la vida, pero también en el velasquismo conocimos fortunas materiales que se construyeron de otros, no de Velasco, otros, que como dice Maradona, ¿no? Como les dijo Maradona una vez a la derecha argentina, a ver, yo puedo decir de dónde tengo tanto dinero, yo sí puedo decir, te puedo enseñar, che, como dicen los argentinos, ¿y vos? ¿Me puedes explicar de dónde has sacado tu fortuna? Claro, él jugaba fútbol, pues, ¿no? Y era uno de los mejores. Claro, y todos veíamos. Claro. Entonces en el velasquismo tampoco vimos cómo es que se enriquecieron un montón de gente que estuvo muy cerca de Velasco Ibarra. Y de ahí salieron algunos millonarios que todavía están, ¿no? Sí, por ahí. Incluso en el sector de la comunicación. Sí, se aprovecharon. Javier, hermano querido, te agradezco este conversatorio. Tenemos que repetirlo el próximo mes para seguir hablando de la coyuntura. Algún día tiene que ser presencial. Cuando vengas acá lo hacemos presencial. Podemos hacerlo, no hay problema. Bueno, señor. Ojalá que el jueves 10 pueda irme a Guayaquil porque me han confirmado la posibilidad de la conversación con Zaffaroni y con Garzón. Ojalá. ¿Ya? En el marco de ese seminario importantísimo, ¿no? El caso Sobornos, un análisis jurídico, constitucional, legal, y para ver si a partir de ahí empezamos a desbrozar y vamos encontrando ciertas verdades. Y se van a empezar a derrumbar estas mentiras, ¿no? Es importante el criterio de esos dos grandes expositores que vienen acá a nuestro país. Para que la gente y de la señora ecuatoriana también. Y para, claro, y para la prensa más que todo, sería bueno que vayan los periodistas para que sepan desde el punto de vista legal las consecuencias que tendrá a futuro esto, porque esto no se quedará allí, ¿no? A futuro... Y les dejarán los dueños de medios a un periodista que quiera asistir, porque quiere hacer un trabajo periodístico en serio. No te llame la atención que el dueño del medio le diga, a ese seminario no vas ni por el carajo, no te autorizo. Pero bueno, estaremos nosotros. Ojalá. Porque yo no puedo seguir en línea. Claro. Si no voy a poder hacer la conversación, ¿no? Así que, bueno, yo te agradezco mucho, Jaime. Soy yo el que no te deja irte. Nos vamos con otro segmento todavía. Nos falta un segmento para cerrar. Vamos a presentar los hechos de la crónica que se han dado durante la noche de lunes. Tienes harto material. Y la madrugada de este martes. ¿Sí?
Gracias, Javier. Y muchas gracias. Javier Lara.